En esta oportunidad vamos a escuchar al analista Jaimito, quien hoy ha dicho claramente, el pueblo sigue en pie de lucha. Hoy hay una lucha de clases en el Perú. Hoy en el mundo no hay un gobierno comunista, lo que hay es un gobierno capitalista de derecha y un capitalismo de izquierda. Vamos a escuchar pasajes del análisis de Jaimito sobre este tema. Materialismo, guerra convencional, guerra no convencional. Se dan cuenta opuestos y en esos opuestos hay desarrollo. Entonces, si tocamos nosotros cualquier país del mundo, estamos viendo que hay pobres y ricos. Y a eso se llama lucha de clases. Y el motor de la historia, siendo la lucha de clases, ¿a dónde nos conlleva? A la emancipación. Porque eso es lo que aspira Puno. ¿Puno qué quiere? ¿Qué quiere Puno? En la práctica dice: yo quiero mis recursos. Quiero el uranio, el estaño, el litio, el agro y esa gran zona comercial que es Juliaca. ¿Pero para qué lo quiero? Para desarrollarme. Porque con el capitalismo no me da nada de lo que es mío. Se lo lleva todo. Entonces, amigo, ¿qué hago? Lo despojo al Estado. Despojo a esos intereses del capitalismo y ahora Puno, de una manera gradual, está tomando sus recursos. Ahora yo pregunto, ¿es difícil vender? Ahora ellos van a vender el agro, el uranio, el estaño y el dinero va a caer para ellos, ya no para el Estado, para ellos. Y ellos van a desarrollar la micro, la mediana, la gran industria, centros de trabajo dignos, hospitales, universidades. Ahora yo me vuelvo a preguntar, ¿en Puno hay gente capaz o no hay? Sí hay. En Puno hay ingenieros, en Puno hay intelecto, Hay científicos. en Puno hay científicos, en Puno hay de Porque todo, el como clima no en mata Lima basura, y en sí. todas las regiones. Sino que el capitalismo, ¿qué te dice? El capitalismo te dice: no, tú no puedes, porque eres pobre. Yo sí, porque soy rico. Y hay gente que se arrodilla ante el capitalismo. Sí, tú sabes más que yo, Arno. ¿Te das cuenta, amigo? Oiga, amigos, si vamos a estar de esa manera, oiga, amigo, prácticamente, ¿qué educación le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué educación? Entonces, amigo, estamos acá porque todos tenemos un talento. Mira, Jaime, ¿verdad, amigo? te voy a decir una cosa. Evo Morales expulsó a Bolivia para que no Ahí está claro, ahorita trabaja. Bolivia está desarrollando por 14 años ya. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Evo Morales expulsó a Puno para que iba a ser como Bolivia. Si tú me dices que Puno está peor que antes, No. A lo que yo voy es que Evo Morales impulsa a Puno, ¿no es cierto? eso fue. Ya, ahora digo, Evo Morales fue presidente 15 años. Y ahorita Bolivia, ¿por qué se está yendo abajo? Bien. Con toda su ideología político-social. Bien. Bien. Eso es lo que quiero saber. Bien, ¿Por qué? amigo. Tú me hablas de ideología. No, o sea, en su ideología se suma política, social y económica. Por eso, pues, amigo, Bien. por eso. ¿Qué ideología se desarrolla en Cuba? ¿Entonces? En Bolivia. ¿Qué ideología se desarrolla en Bolivia? El socialismo. Socialista. Del gobierno. ¿Usted vive el socialismo? No mucho, pero que a lo que yo veo es la objetividad, qué funciona y qué no funciona, o sea, no solamente de escuchar historias, o sea, es como que no hace tiempo el Perú estaba más hundido que ahora, en el tiempo de Alan García cuando estatizó y todo esto que el otro, Mira, amigo, es que tú me has hablado. regresamos en el tiempo de Velasco, vamos a decir así, Pero y el Perú sabe estamos hablando de Bolivia. Mira, tú me has hablado de socialismo. no, en Bolivia se ejerce el socialismo, hasta donde yo sé. Por eso fue te pregunto, ¿qué es el socialismo? Es una ideología política, social y económica. Casi creo que igual que el comunismo, tienen algo en común. Mira, amigo, el socialismo es un medio del comunismo, un medio, Pero tienen algo en común, ¿no es cierto? es un medio. ¿Quién desarrolla el socialismo en un país? El MAS. ¿Quién desarrolla? Lenin
dice que para desarrollar el socialismo en un país, primero, un poquito más atrás, un poquito más atrás, un poquito más atrás, un poquito más. Él ya murió y aquí el 24 murió por capital. Mira, Lenin dice, amigo, que para que se desarrolle el socialismo, primero se tiene que instaurar el Partido Comunista. Si no, no hay socialismo. Y Evo. Entonces, Lenin dice la destrucción total del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado socialista. Evo, ¿qué ha hecho? Lenin dice, el marxismo, que en un país semifeudal y semicolonial, lo primero que se tiene que hacer es una revolución cultural proletaria para desarrollar la micro, la industria liviana y pesada. Yo pregunto, ¿eso se está haciendo en Bolivia? En Bolivia, amigos, se está desarrollando el capitalismo de Estado. Evo no es comunista ni socialista. Evo es parte del sistema capitalista. Evo es parte del Estado burgués. Está estatizando, está expropiando, está desarrollando una política asistencialista de subsidios a través de una economía directa, una economía sostenida. Eso es capitalismo de Estado, pero eso no es socialismo. El socialismo... Mira, amigo, en ningún país del mundo hay un país que sea comunista ni capitalista. No hay ninguno de los dos, ni capitalista ni comunista. Lo que hay en el mundo es dos clases sociales. Una clase minoritaria capitalista que detenta los recursos y una clase mayoritaria comunista que lucha por recuperar, no quitar, por recuperar el planeta que es de todos. Por lo tanto, el motor de la historia en el mundo es la lucha de clases. Eso es lo que estamos viviendo. Y en esa lucha de clases, el brazo derecho del capitalismo le dice al brazo izquierdo del capitalismo comunista. Y acá la gente le dice a la izquierda comunista. Y la izquierda no es comunista, es parte del sistema. Castillo es parte del sistema. Perú Libre es parte del sistema. ¿Y no ves el Congreso? La izquierda y la derecha duermen juntos. Eso es. Entonces el comunismo es otra cosa. Y amigo, el comunismo no necesita ir a las elecciones. No. Lenin dice bien claro, no hay que ser demasiado tontos ni demasiado bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país. Completamente cierto. Entonces, Evo, Fidel, Boris, Petro, Maduro, todos participan en las elecciones porque son parte del sistema. Entonces, de eso hay que estar bien claro. ¿Ya, compañero? Bien. Siempre. Bien. Mire, amigo. Mire. Mao encontró un país bajo las garras del capitalismo. ¿Y cómo lo mantenía el capitalismo en la China? Con un carácter semifeudal y semicolonial. No lo desarrollaba, porque vivía en su fuerza de trabajo y vivía del agro. China, el 98% es el semiproletariado y el 2% es el proletariado. Entonces, ¿qué pasó? Surge Mao y dijo, voy a desarrollar la industria, el agro, etc. Y Mao dijo, pero me va a costar una guerra contra el imperio japonés y el estado de Chiang Kai-shek. Dicho y hecho. Porque es como acá. Acá alguien que quiere desarrollar la industria se le van encima, lo aplastan y lo meten adentro. Entonces ni reforma quieren acá. Eso es lo que pasó en la China. Entonces a Mao le costó una revolución del 40 al 76 y lo desarrolló. Y Mao muere en 76. El sucesor tenía que instaurar el socialismo porque ya lo había desarrollado. ¿Qué hizo Deng Xiaoping? Restauró el capitalismo. O sea, lo negó. Y eso es científico.
En toda organización hay traidores, y eso es lo que pasó en la China. Restauró el capitalismo, y vuelvo a repetir, ahora la China está como está, ¿gracias a quién? ¿Al capitalismo o al comunismo? Al comunismo, pues, compañero, porque si el capitalismo no hubiera querido muertos, guerra, lo hubiera desarrollado, pero jamás lo hizo. Es como acá en el Perú, Castillo, que no es comunista, quiso hacer la reforma agraria, y hizo hacer la reforma en la minería, y ahí está. ¿Qué hizo el Estado? Le hizo un cargamontón y lo sacó ilegalmente. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, ¿qué te está diciendo con eso el Estado? Sí, bueno, ahorita termino. ¿Qué te está diciendo con eso el Estado? Que cualquier que se ponga al servicio del pobre, cualquiera que organice al servicio del pobre, yo lo difamo, lo chantajeo, lo calumnio y lo meto dentro. Ese es el capitalismo, amigo. Mira, compañero. Sí, me se veía que no tenía un horizonte político, no se sabía si era izquierda o derecha. O sea, mencionarlo a Castillo acá, como al mencionar el INE, yo creo que es muy, o sea, es demasiado, porque para mí Castillo no tenía ni creo, no tenía ni conocimiento, nada. Entonces yo te pregunto. No, ¿es la verdad o no? ¿Es la verdad o no? Cuando Castillo quiso postular, ¿qué le dijo el jurado? No puedes, porque tienes que hacerlo con una organización política. Y Castillo buscó una organización afines a sus ideas y encontró Perú Libre. Y con Perú Libre se inscribió y ganó las elecciones. Ahora yo planteo, ¿qué plantea Perú Libre en su marco ideopolítico? ¿Pero cuál es? ¿Qué plantea? Por ejemplo, en economía, ¿qué plantea? Hasta donde yo sé, todo era prácticamente el marxismo. Era marxismo, amigo. Mira, amigo. ¿Sabe qué planteaba? Mira, planteaba la economía sostenida, la economía directa. Planteaba la estatización de los medios de producción. Planteaba la expropiación de los medios de producción y una política asistencialista de subsidio. A eso se llama capitalismo de Estado. Pero la derecha ni eso tampoco quiere. Y la derecha a eso le llama comunismo, a eso le llama socialismo. Y eso no es ni marxismo, ni comunismo, ni socialismo. Por eso, pues, capitalismo de Estado, hijo. Eso es. ¿Ah? Entonces, ¿qué es? ¿Qué? Pues entonces, hijo. Para culminar, mira, para responder a tu pregunta, tú dices, ¿qué ideario es el de Perú Libre? El secretario nacional del partido de Perú Libre, él mismo dijo, el partido Perú Libre es un partido socialista, marxista, leninista, mariateísta. Entonces, esa es la definición que lo da, esa es la definición que le da esa es la definición que le da el mismo secretario, el fundador del partido. El fundador del partido le da esa denominación a su partido, entonces al secretario hay que creerle, porque es el secretario. Él ha ideado tal cual como da. Ahora, de lo que haya hecho es muy diferente, pero su espíritu es ese. Ahora, segundo, cuando el compañero te preguntó en qué país existe el socialismo, porque te preguntó eso, tú le dijiste, en ningún parte del mundo existe el comunismo o capitalismo, lo que existe es una clase oprimida y una clase dominante y una clase oprimida que busca reivindicar la naturaleza, algo así. Eso fue lo que tú dijiste. Pero esa es una manipulación de tus palabras, ¿sabes por qué? Porque él le está preguntando qué movimiento hay, y el movimiento en literatura se entiende con el ismo. Entonces tú tienes que responder en esa sintonía, porque él no te va a hablar de papas y te va a hablar de cebollas. Permítame terminar. Entonces, si él está preguntando de socialismo, tú tienes que responderle con un ismo. Tú no tienes por qué responderle sobre la acción. Él le ha preguntado sobre el ismo. Tú le has respondido sobre la acción. En primer lugar, amigo, el joven es joven, ¿ah? Y no retiene lo que habla. Mire, en sí, silencio. Eso que tú tienes ideas contrarias a la mía, no es que yo te falte el respeto ni tú a mí. Yo acá todo le guardo el respeto. Yo solamente estoy hablando de lo poco que he leído. Bien. En primer lugar, yo he dicho que existen dos clases. Una
capitalista y una comunista. Es eso lo que yo he dicho. O sea, existe el comunismo como clase y existe el capitalismo como clase, pero no existe como país en ningún país del mundo. O sea, no hay un país que sea comunista y tampoco hay un país que sea capitalista. Lo que hay son dos clases, en lucha de clases. ¿Quién la va ganando? Las grandes mayorías. Ahí no está Norteamérica en crisis, ahí no está la deuda externa, 31 billones de dólares, ahí no está la Reserva Federal de Norteamérica, ha decretado a Estados Unidos en recesión. Entonces, en ese sentido, amigo, cuando se dice el otro punto, que Cerrón dice en el diario que es marxista, leninista, mariateguista, eso dice Marx. Marx dice que el marxismo no es un dogma, sino es una guía para la acción. Con eso, ¿qué te está diciendo? Que Marx contribuye a todos los que han desarrollado el marxismo. ¿Y quiénes son los que han desarrollado el marxismo? Federico Engels, Lenin, Stalin y Mao. ¿Por qué Cerrón no lo nombra Mao? Porque no es pues comunista, no es marxista. ¿Me dejo entender, amigo? Bien, eso fue, compañero. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Sí, señor Jaime, mire, yo saliendo un poquito de ese tema, es sobre el encarcelamiento de Pedro Castillo. Pedro Castillo, escuche, tiene muchas cosas malas, pero hay una que no se puede demostrar. ¿Dónde está el documento que alguien haya firmado donde se le detenga a Castillo en forma arbitraria? No hay un documento. ¿Por qué? Porque en eso se basa la defensa para Castillo en el Poder Judicial. Ahora otra cosa. Ese documento debía de haberlo dado el Colchado, porque el Colchado, de venganza, porque lo ha sacado como ministro, ha hecho todo esto, este bolondón. Y no hay una firma que diga por qué lo han detenido, quién ha ordenado eso. Es flagrante eso. Por eso claro. Es que Pedro Castillo ganó este juicio en la corte. No pudieron demostrar el cuerpo legal del Estado. Nadie quiere ser Castillo lo ganó. ¿Por qué? Porque la corte pidió dónde está la orden judicial para detener a Castillo. Y para detener a Castillo ha tenido que llevarse un antejuicio. Y no hay antejuicio. Es decir, lo han arrestado siendo presidente y teniendo inmunidad. Y eso es ilegal. ¿Ya? Eso es lo que está pasando, ¿no, amigo? Pero aparte de eso tiene un montón de otras cosas. Bien, compañero. Compañeritos y los amigos que quisieran aportar